En un instante que desafió las leyes del cosmos, el alma de Israel González Rodelo, fragmentada por el sacrificio en el desierto de Nevada, no se desvaneció en el vacío como dictaban las reglas de la existencia. Los artefactos en Helux, imbuidos con energías primordiales robadas de los dioses del caos, actuaron como un catalizador imprevisto. El ojo de Ra, el códice de Ambres y los fragmentos del sello de Tiamat, que Israel había canalizado en su acto final, se fusionaron con su esencia, desencadenando un evento que ni los dioses antiguos ni los traidores pudieron prever. Su alma se reinició, no como un simple retorno a la vida mortal, sino como una ascensión a un estado de divinidad pura, un ser al nivel de los dioses del caos primordiales. Su conciencia se expandió, abarcando el tejido del tiempo y el espacio, vislumbrando los hilos del destino que conectaban cada evento, cada traición, cada muerte. Israel no era ya un hombre, sino una fuerza, un eco viviente de la creación y la destrucción, un Dios renacido con un único propósito, una venganza más cruel, más sangrienta, que haría temblar tanto a los mortales como a las entidades que se creían intocables. El renacimiento de Israel ocurrió en un plano más allá de la comprensión humana, un reino de caos puro donde los dioses primordiales Apophis, Tiamat, Nyarlathotep observaban con una mezcla de fascinación y temor. Su presencia, ahora una amalgama de luz divina y oscuridad primordial, era una afrenta a su existencia. Apophis, la serpiente del caos, intentó devorarlo, pero Israel, con un gesto de su voluntad, deshizo sus escamas, convirtiendo su esencia en cenizas que llovieron sobre mundos olvidados. Tiamat, la madre de los abismos, rugió en desafío, pero Israel, con un susurro cargado de poder, fragmentó su forma, dispersándola en un millar de realidades. Nyarlathotep, el caos reptante, se inclinó ante él, no por lealtad, sino por un reconocimiento tácito. Israel era ahora uno de ellos, pero más peligroso, pues su furia estaba anclada en el dolor humano, en la memoria de Valeria, Sofía y los caídos en Helux. De regreso al plano mortal, Israel emergió en el desierto de Nevada, donde su cuerpo físico se reconstruyó desde las cenizas, pero ya no era carne frágil. Su piel brillaba con un resplandor opaco, como si contuviera galaxias atrapadas. Sus ojos, ahora pozos infinitos, reflejaban el caos y la creación. Los artefactos, ahora parte de su ser, le otorgaban un dominio absoluto sobre la realidad. Podía doblar el tiempo, romper el espacio, conjurar tormentes de energía pura o silenciar mundos enteros con un pensamiento. Pero su divinidad no era un regalo, era una maldición que amplificaba su ira, su sed de justicia. Los traidores, las cuatro familias, la Orden de la Llama Eterna, el Círculo de Hierro, los masones, los Illuminati y el gobierno mundial no podían esconderse. Israel los veía en cada rincón del cosmos, sus almas marcadas por la traición. Comenzó su venganza en México, donde los Montalvo, atrincherados en una fortaleza en las montañas de Durango, creían estar a salvo. Habían construido un nuevo altar a Moulac, alimentado con sacrificios humanos para invocar protección contra cualquier amenaza. Israel apareció en el centro de su fortaleza sin abrir un portal, sin un sonido, como si la realidad misma se hubiera plegado para dejarlo pasar. Los guardias, armados con tecnología avanzada y amuletos demoníacos, intentaron detenerlo, pero sus armas se deshicieron en polvo, y sus cuerpos se convirtieron en estatuas de sal con un solo vistazo de Israel. Los Montalvo, liderados por Don Esteban, un patriarca de mirada fría que había negociado con demonios durante décadas, suplicaron clemencia. Israel, sin pronunciar palabra, desató una visión. Cada Montalvo vivió en un instante la agonía de las almas sacrificadas en su altar, sus mentes colapsando bajo el peso de un sufrimiento infinito. El altar de Moulac explotó, y la fortaleza se hundió en un abismo que Israel creó con un chasquido, tragándose a la familia entera y dejando un cráter que los lugareños llamarían el Ojo del Diablo. En Alemania, los Krieger, atrincherados en un castillo en los Alpes bávaros, intentaron usar su colección de artefactos demoníacos para invocar a Belial, el señor de la mentira, esperando que su astucia los salvara. Israel atravesó las defensas místicas del castillo como si fueran telarañas. Belial apareció, una figura de sombras y ojos ardientes, pero al sentir la presencia de Israel, intentó huir. No había escapatoria. Israel, con un movimiento de su mano, atrapó a Belial en una prisión de luz y caos, obligándolo a revelar los secretos de los Krieger, una red de portales que conectaban sus operaciones con el gobierno mundial. Uno por uno,
los Krieger fueron consumidos por llamas que no quemaban su carne, sino sus almas, dejando sus cuerpos como cáscaras vacías. El castillo se derrumbó y los portales fueron sellados, pero no antes de que Israel los usara para rastrear a los Alakim. En Arabia Saudita, los Alakim habían huido a un oasis oculto, protegido por un laberinto de espejismos creado por un jin que les servía. Israel no necesitó buscar la entrada, el oasis entero se desvaneció con un pensamiento, dejando a los Alakim expuestos bajo un sol que parecía arder con la furia de Ra. Intentaron invocar a Astarot, pero Israel, ahora un igual a los dioses, lo despedazó con un gesto, enviando sus fragmentos al vacío. Los Alakim, desesperados, ofrecieron riqueza, poder, incluso sus propias almas, pero Israel no quería tratos. Cada miembro de la familia fue atrapado en un ciclo temporal, reviviendo el momento de la traición a Angelux una y otra vez, sus mentes quebrándose en un tormento eterno. El oasis se convirtió en un desierto de cristal, un monumento a su derrota. Los Bellori, en Italia, fueron los últimos de las familias. Habían financiado el ritual final en Nevada y ahora se escondían en un banco subterráneo en Venecia, protegidos por mercenarios y sellos arcanos. Israel no se molestó en entrar por la fuerza, simplemente disolvió las defensas, haciendo que el banco emergiera a la superficie como si la tierra misma lo escupiera. Los Bellori, rodeados de oro y grimorios, intentaron negociar, ofreciendo los secretos del gobierno mundial. Israel los ignoró. Con un susurro, transformó sus cuerpos en estatuas de oro líquido, sus rostros congelados en expresiones de terror. Venecia tembló, y el banco se hundió en el canal, llevándose consigo los últimos vestigios de la familia. Con las 4 familias destruidas, Israel volvió su atención a las organizaciones traidoras. La Orden de la Llama Eterna, escondida en un monasterio en los Himalayas, había perfeccionado un ritual para alcanzar la inmortalidad, robando energía de los dioses del caos. Israel apareció en su Santa Santorum, donde los alquimistas intentaban completar el ritual. Con un chasquido, detuvo el tiempo, atrapando a los líderes en un instante eterno de agonía. Luego, liberó la energía robada, que se volvió contra ellos, disolviéndolos en una explosión de luz y sombra. El monasterio se convirtió en una ruina humeante, y los artefactos de la orden fueron absorbidos por Israel, incrementando aún más su poder. El Círculo de Hierro, atrincherado en una fortaleza en Siberia, intentó un último esfuerzo. Sus guerreros, entrenados en artes místicas y armados con espadas imbuidas de energía demoníaca, se enfrentaron a Israel en un campo de hielo. La batalla fue breve, cada guerrero que lo enfrentaba era desintegrado, sus almas atrapadas en un vacío que Israel creó como prisión. Los líderes del Círculo, al ver su derrota, intentaron abrir un portal al reino de Nyarlathotep, pero Israel lo cerró, atrapando a la entidad y a los traidores en un ciclo de destrucción y recreación infinita. La fortaleza se hundió en un lago de hielo, borrada del mapa. El gobierno mundial, la coalición de élites humanas y entidades no humanas, fue el último objetivo. Operaban desde una ciudad oculta bajo la Antártida, un lugar donde el tiempo y el espacio se doblaban bajo el peso de su poder. Israel irrumpió en su cámara central, donde los líderes hombres y mujeres de rostros familiares en los círculos de poder global, junto a criaturas que no eran ni humanas ni divinas, intentaban un ritual final para invocar a los dioses del caos y someter a Israel. La entidad resultante, una fusión de Tiamat, Baal y Cthulhu, era un coloso de pesadilla, un ser que podía devorar galaxias. Pero Israel, ahora un dios primordial, no retrocedió. En un combate que sacudió los cimientos de la realidad, desgarró a la entidad, fragmentándola en pedazos que dispersó por el cosmos. Los líderes del gobierno mundial, sin su arma final, intentaron huir, pero Israel los atrapó en una prisión de su propia creación, un reino donde revivían cada momento de su traición, cada muerte causada, cada alma sacrificada, por toda la eternidad. Con los traidores destruidos, Israel contempló el mundo que había salvado, pero no sintió paz. Su divinidad lo había separado de la humanidad. Las memorias de Valeria y Sofía, aunque vivas en su alma, eran un recordatorio constante de lo que había perdido. El cosmos, ahora consciente de su existencia, temblaba ante su poder. Los dioses del caos, derrotados pero no destruidos, esperaban en las sombras, sabiendo que Israel, aunque victorioso, era ahora uno de ellos, un ser de creación y destrucción, atrapado en un ciclo eterno de luz y oscuridad. En un último acto, Israel selló los artefactos de Angelux en un plano inalcanzable, asegurándose de que nadie más pudiera usar su poder. Luego,
desapareció, dejando tras de sí un mundo marcado por su furia divina, un mundo que nunca olvidaría el nombre de Israel González Rodelo, el mortal que desafió a los dioses y se convirtió en uno de ellos.